Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos aquí a un nuevo espacio de todo un poco en cómics en Radio Pagua. Y en esta oportunidad nos vamos a dedicar a un especial del universo cinematográfico de Marvel. ¿Por qué? Porque quedan muy pocos días para el estreno de la película que tantos han esperado, que es Avengers Endgame, que va a traer la conclusión de los 10 primeros años del universo cinematográfico de Marvel y de la saga del infinito que nos dijo Kevin Feige, así se llamaban estos primeros 10 años, y todas las fases juntas formaban lo que es la saga del infinito. Ya hay mucho que hablar, hay mucho que comentar también acerca de lo que se viene, y si alcanzamos les voy a hacer unas recomendaciones de lectura que tengo varias aquí, si ustedes quieren adentrarse en el mundo de los Vengadores en los cómics. Pero antes de partir, obviamente le damos el saludo correspondiente a DJ Calef. ¿Cómo está DJ Calef? Hola Jope, ¿cómo estás? Aquí estamos un día más, un sábado más, aquí en vivo, en Semana Santa, aquí, este sábado, aquí en Radio Pagua. Estamos aquí en vivo y en directo con De Todo Un Poco en Cómics. Así es, en plena Semana Santa, y nos vamos con un especial, como les dije, del universo cinematográfico de Marvel. Para contarles más o menos cómo va a ser el especial, aquí vamos a revisar el orden de las películas que ustedes tienen que ver antes de ver Endgame para estar al día con todo lo que tienen que ver, ¿ya? Como les dije, vamos a ver el orden, no así en cuando salieron las películas, porque obviamente todos sabemos que la primera película del universo cinematográfico de Marvel es Iron Man del año 2008, pero esa no es la primera película que tienen que ver si ustedes quieren ver cómo corresponde el universo cinematográfico de Marvel. Así que vamos a ver eso, y la primera película que ustedes tienen que ver, amigos, es Capitán América, el primer Vengador. Ahí es la primera película que ustedes tienen que ver. Esta película que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y que nos muestra el origen de Steve Rogers, como él pasa a ser de un niño, hay que decirlo, una persona con un cuerpo de niño, flacucho, que prácticamente tenía cero posibilidades de entrar a la guerra, y gracias a su voluntad logra entrar al proyecto Renacimiento y convertirse en el Capitán América, el supersoldado que estaba desarrollando los Estados Unidos para combatir a las fuerzas de Hydra, la división científica de los nazis, y que era comandada por Red Skull. ¿Qué de especial tiene esta película? Que aquí por fin podemos ver lo que es la primera gema del infinito, que es el Tesseracto, ya que es la gema del espacio. Obviamente en ese momento nadie sabía específicamente que el cubo que estaba manejando y que estaba buscando también al comienzo de la película, vimos cómo lo encontró Red Skull, iba a ser una gema del infinito. Pero ahí ya surge toda la saga, y esto es como un preludio de la saga, como dijo Kevin Feige, que se llamaba la saga del infinito. Ahí tenemos la primera gema, el origen de Steve Rogers, y también tenemos a Howard Stark, el padre de Tony Stark, y cómo también se involucra la familia Stark en todo esto de lo que es el universo cinematográfico de Marvel, y la importancia que tiene esta familia también dentro del desarrollo de varias películas que se vienen posteriormente. Si ustedes me preguntan a mí, ¿esta es una película entretenida? No es algo así extraordinario que digamos, oh, esa es la gran película. No, se puede considerar una película normal, una película de origen estándar, dentro de los parámetros que también se manejaban en esos momentos, porque ahora obviamente Marvel ha elevado su calidad ya a muy alto, y se le exige también mucho, pero dentro de los estándares en cuanto se estrenó la película. Es una muy buena cinta. A mí en lo personal, insisto, me gustó mucho. No sé a ti, DJ Calef, si te gustó la película. De hecho, me gustó muchísimo el Capitán América, y además habría el arco argumental de lo que sería la saga del infinito, como tú bien lo dices. De verdad, este es una gran apuesta por parte de Marvel al iniciar ya así, pero con puntapié inicial, Capitán América, puesto de que igual muchas personas dicen, no, todo partió con Iron Man el año 2008, pero realmente fue Capitán América. Si ustedes se preguntan, obviamente, ¿qué película tengo que ver primero? Y de parte de cronología, tienen que ver Capitán América, el primer Vengador, porque es la primera y es donde abre este arco argumental de ya casi 10 años de la saga del infinito. Así es una... Insisto, para mí es una gran película. No sé a ustedes les gustó o no les gustó la película del Capitán América, déjenlo ahí en los comentarios.
La siguiente película que hay que ver después de Capitán América, el primer Vengador, es una película que se estrenó hace muy poquito, ya que es Capitana Marvel. ¿Por qué? Porque esta película está ambientada en la década de los 90 y nos muestra la primera aventura y cómo Nick Fury conoce todo este tema de los superhéroes, de los superpoderes. ¿Ya? Primero tenemos el origen obviamente de Carol Danvers como Capitana Marvel, y cómo se adentra en este mundo también espacial que nos presentaron muy avanzado el universo cinematográfico de Marvel con los Guardianes de la Galaxia, pero aquí también Capitana Marvel ayuda un poco a introducirlo dentro de la cronología al ser una película que está ambientada, como dije, en la década de los 90. Mucho antes del estreno de la película de Capitana Marvel, yo pensé que Nick Fury se había inspirado mucho para crear a los Vengadores en lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial con Capitán América, ¿ya? Pero obviamente era mucho atrás en el pasado y no había luces de que entre medio, entre el evento del Capitán América y hasta los eventos de Iron Man, hubiera alguna relación con superhéroes. Entonces, claro, igual también era medio extraño que tanto tiempo no haya habido un superhéroe y que de repente Nick Fury sí tenga un plan para congregar a varios seres con superpoderes. Pues bien, esta película también viene a explicar eso, cómo Nick Fury crea lo que es la iniciativa Vengadores, todo esto a raíz de la experiencia que tuvo con Carol Danvers, y como también nos explican cómo Carol Danvers obtiene los poderes, y aquí nuevamente está involucrado lo que es el Tesseracto. Porque al final de la película del Capitán América, el primer Vengador, Howard Stark logra rescatar lo que es el Tesseracto y con ello también se explica un poco cómo es que fueron trabajando en él. Aquí en la película de Capitana Marvel nos explican que la doctora Marvel, ya la Capitana Marvel original que se nos mostró ahí y que le cambiaron el sexo porque en los cómics es el Capitán Marvel, ya ella empieza a experimentar con este cubo, ya que no se sabía, insistimos, hasta ese momento, que era una gema del infinito. Y es eso también que ella quiere proteger de los propios Kree. Ella era una doctora Kree y ella quiere proteger ese cubo de los Kree y va a ayudar a los Skrull. Ya es algo raro, tienen que ver la película para que lo puedan entender mucho mejor cómo se desarrolla ahí la guerra Kree-Skrull, y los Skrull no son tan malos como nosotros pensamos, o por lo menos en la película no los muestran como los grandes villanos que son. Y gracias a una explosión es ahí también donde Capitana Marvel obtiene los poderes, absorbiendo parte de la energía de la gema del espacio, en ese momento el cubo cósmico, que no se sabía obviamente que era una gema del infinito. A mí esta película yo también la encontré regular, no es mala, pero tampoco es una película hiper mega extraordinaria. Ya es una película de origen también estándar y que nos viene en parte solamente, en pequeña parte, a hacer un puente hasta Avengers Endgame. ¿Por qué? Porque aquí obviamente nos presentan a Capitana Marvel, que era uno de los elementos que tanto se anunció, tanto para Infinity War como para Avengers Endgame, pero que obviamente en Infinity War no salió porque no iba a salir antes de su película individual, y que se anunció mucho para Endgame. Hay que ver cómo se desarrolla Capitana Marvel. Muchos dicen que puede ser la gran heroína dentro de Endgame. Yo digo que no y espero que no, no por ser un hater, ojo, no por ser un hater de Capitana Marvel, sino que es una película de los Vengadores y es el fin de los Vengadores originales, y yo creo que ellos merecen un fin épico. Sí, Capitana Marvel los puede ayudar mucho, pero el verdadero fin y los verdaderos héroes de esta película son los Vengadores originales, que los artes promocionales y todas las promociones han sido los protagonistas. Y que obviamente van a sacrificarse de alguna u otra manera. No se sabe si el sacrificio significa muerte, pero sí van a hacer un sacrificio como para poder derrotar a Thanos. ¿Qué te pareció a ti, Capitana Marvel? Yo vi Capitana Marvel, no la encontré así tan buena, puesto de que igual estaba muy desordenada la historia, siendo súper objetivo, pero sí la encontré interesante para hacer ya un puente, como tú bien lo dijiste, para Avengers Endgame. Obviamente no iba a aparecer en Infinity War, pero sí, todo partió de hecho de la escena postcrédito donde salía Nick Fury llamando a Capitana Marvel. Y desde ese entonces dijimos, ya, Capitana Marvel, esa va a ser la siguiente película. La vimos y obviamente ya está haciendo el puente al final de la película de Capitana Marvel. ¿Cómo fue que ella llega al cuartel de los Vengadores? Sí, así es. Eso también a mí no me gustó mucho. O sea, la escena es épica. Ya, la escena post créditos es épica cuando el Viper modificado
Esto es una alerta de spoiler. Es una alerta de spoiler para quienes no la han visto. Se apaga. Claro. ¿Ya? Y todos se preguntan por qué se apagó y de repente llega Capitana Marvel y dice, ¿dónde está Nick Fury? La escena es realmente épica, no lo voy a negar. Pero no me gustó porque la encontré mucho spoiler. Yo quería esa sorpresa de cómo llega Capitana Marvel, cómo se encuentra con los Vengadores. Su primera reunión con los Vengadores en la película de Avengers Endgame. Claro. Creo que ahí se adelantaron un poquito. Ujú. Como dije, la escena es épica, pero no me gustó porque adelantaron mucho y nos quitaron una sorpresa. Quizás cuántas sorpresas va a tener la película de Avengers Endgame que dijeron, Obviamente. ya mostremos esta nomás. Pues, no hay. Claro, sí. Y hace poco soltaron una escena. Sí, una escena completa también. De ya vamos a ir a buscar a Thanos porque está en este planeta. No sé. Pero bueno, hay muchas cosas que Claro. comentar y que las comentaremos en su minuto cuando se estrene Avengers Endgame. Obviamente. Bueno, la siguiente película es, como todos saben, la película que lo inició todo en cuanto al universo cinematográfico de Marvel se refiere, que es Iron Man, la película de origen de Tony Stark. Aquí el dueño de Industrias Stark, Tony Stark, es traicionado por Obadiah Stane. En plena demostración de su nuevo misil Jericho, es capturado por las fuerzas de los 10 Anillos, que en esos momentos no sabíamos, pero se intuía que podría ser la organización que es comandada por el Mandarín, que pronto vamos a hablar de ese villano, ¿ya? Pero hasta ese momento no se sabía nada de eso, solamente se sabía que Obadiah Stane entregó a Tony Stark ya para que fuera capturado por esta organización, y así Obadiah Stane se quedaba con todo lo que era Industrias Stark. En esta película no hay referencias de alguna gema del infinito, es solamente la película de origen de Tony Stark y como dato curioso, esta fue una apuesta que hicieron los de Marvel Studios. Marvel Studios llevaba solamente 3 años de vida en ese entonces, se había creado recién en el año 2005 y la gran apuesta que habían hecho ellos era Iron Man. ¿Por qué? Porque no tenían los derechos cinematográficos de sus personajes más importantes. Recordemos que a finales de la década de los 90 Marvel Entertainment estuvo en una crisis tremenda que los llevó a la quiebra, y para salvarse de esa quiebra vendieron muchos de sus derechos cinematográficos a varias compañías fílmicas de allá en Estados Unidos. Obviamente vendieron los personajes más importantes y se quedaron con los personajes secundarios, y entre ellos, aunque no lo crean, puede sonar un poco extraño, pero en ese momento los Vengadores eran de los personajes secundarios, o no eran de los personajes importantes dentro de la editorial. Y por ende, la gente de Marvel Studios tenía solamente ese grupo para poder trabajar, y dijeron, ya, ¿saben qué? Dentro de este grupo de secundarios, escojamos a uno secundario. ¿Quién puede ser? Iron Man. Y fue una apuesta, porque si fallaban, todo el proyecto que tenían, ya adelante de una serie de películas, porque, ojo, también Kevin Feige reconoce que el universo cinematográfico de Marvel propiamente tal nace desde Vengadores en adelante, ya, ese es como otro dato curioso. Si fallaba la película de Iron Man, ya todos los proyectos que tenían en adelante se iban a hundir de a poco. Entonces era la gran apuesta que tenían y que resultó muy bien. Para mí es una película que ha envejecido de manera excelente. Yo la sigo viendo y me sigo entreteniendo de la misma forma que cuando la vi la primera vez. A diferencia de otras películas de Marvel, siempre estamos hablando de Marvel, que no han envejecido tan bien y que uno las ve y de repente se puede llegar a bostezar, por decirlo de alguna Claro, manera. de hecho Iron Man se puede catalogar como una película que fue una apuesta bien ejecutada. Así Fue es. una apuesta muy bien ejecutada, ya que Sony tenía los derechos de Spider-Man y Fox tenía los derechos de X-Men. Y así como Marvel igual hacía contribuciones con Sony o con Fox, pero esta es la primera película de Marvel en sí. Claro, exactamente. La primera película de Marvel en sí, y fue realmente muy buena. Ya, como dije, no hay referencias del cubo cósmico, que en ese momento, si lo vemos cronológicamente, era la única gema del infinito que se había mostrado hasta ese momento. Y después tenemos la película de Iron Man 2, después de los hechos ocurridos en Iron Man 2018, o sea, de la primera Iron Man viene la secuela. La película se sitúa pocos años después, alrededor de 1 o 2 años después, cronológicamente hablando, de la primera cinta de Iron Man, y aquí nos muestran obviamente un Tony Stark que ya es hiper mega conocido como Iron Man dentro del mundo entero.
y que de alguna u otra forma los Estados Unidos, que es la gran potencia que vela por, entre comillas, la seguridad del mundo entero, no ve con buenos ojos que Iron Man tenga todo el poder para proteger de alguna manera el mundo. Es por eso que la película parte con el juicio que todos conocimos y también se presenta un nuevo villano que en este caso es Whiplash, que tiene relación con la familia, bien digo, Stark, porque su padre trabajó con Howard Stark para desarrollar precisamente el reactor Ark que tiene Tony Stark en el pecho y que le da toda la energía para poder manejar esta maquinaria que es Iron Man. O sea, ahí vemos un poco los secretos y las maquinaciones de la familia Stark y cómo llegó a donde estaban. Obviamente, y esto pasa en todo el mundo y pasa en la realidad también, las grandes empresas de alguna u otra manera han pisoteado a alguien para llegar a donde están. Y aquí, bueno, es un poco lo mismo. Y aquí descubrimos que, a pesar de que no sale directamente una gema del infinito, específicamente el cubo cósmico, sí, Tony Stark logra descifrar y desarrollar esta nueva energía, porque recordemos también que en la película desarrolla un nuevo reactor Ark en base a los estudios de su padre Howard Stark, que hizo del cubo cósmico. O sea, se puede decir que creó como una especie de energía artificial del cubo cósmico, no sé, por decirlo de alguna manera, ya gracias a todos los estudios que tuvo su padre y creando un nuevo elemento. Y es ahí obviamente donde tiene que vencer al villano de turno. Lo bueno también es que aquí tenemos la aparición de War Machine, la primera aparición de War Machine. A mí esa armadura, si me preguntas, porque en todas las películas de Iron Man siempre salen armaduras diferentes, pero por lo menos la armadura de War Machine, la que más me gusta es esa, la que sale en esa película, porque realmente se ve como una máquina de guerra a diferencia de las otras películas. Claro, yo también digo lo mismo acerca de eso. Por esto de que igual Iron Man se había hecho conocido tanto en videojuegos como en los cómics. Y War Machine, la primera aparición que tuvo en un videojuego fue en Marvel vs. Capcom Clash of the Superheroes. Y todos estábamos esperando ¿cuándo va a aparecer War Machine? ¿Cuándo va a aparecer War Machine? Y aparece en Iron Man 2 y fue una llegada espectacular. Sí, a mí me gustó mucho. Hay algunos que dicen que seguramente War Machine no es tan importante, ya, pero es porque no le han dado tanta importancia, creo yo, en el universo cinematográfico. No le han dado tanta relevancia. Claro, e incluso el actor Don Cheadle, si no me equivoco que se llama el actor, ya dijo que en el 2011, obviamente después del estreno de Iron Man 2, se planificó un spin-off de Iron Man que iba a estar centrado en War Machine. Claro. Ya, pero finalmente no resultó porque venía el proyecto de los Vengadores y posteriormente venía Iron Man 3, inmediatamente después de la película de los Vengadores, y ahí se le dio otro giro donde claro, War Machine se convirtió en Iron Patriot. Ya, pero esa es otra historia y nos vamos a la siguiente película, ya, mientras me acomodo aquí, que es la película del increíble Hulk. Ya, esta no está del todo claro si es una secuela de la primera película de Hulk, que se estrenó varios años antes. Yo digo que no, pareciera que sí, pero no lo es. Así que ojo ahí también. No es una secuela, es una película de Hulk que nos muestra obviamente al personaje. Esta pareciera que es la película que está menos conectada con el universo cinematográfico de Marvel. Solamente tiene pequeñas y muy muy sutiles referencias a lo que es la película de Iron Man, ya específicamente cuando se muestra el armamento que tiene el general Ross. Ahí se ven algunos planos donde está la firma de Stark Industries, si es que lo pronuncié bien, ¿ya? Y también en la escena post créditos aparece Tony Stark. Como dije, pareciera que es la película que está más desconectada del universo cinematográfico de Marvel. De hecho, lo está un poco. Se puede considerar que está bastante desconectada, ¿ya? Y es una película que no sé por qué, pero no a muchos les gustó. Yo encuentro de la primera fase, junto con Iron Man del 2008, encuentro que esta es la película más entretenida. A mí me gustó mucho la película de Hulk. La encontré muy muy buena. Tiene muchos elementos de los cómics, ya que la hacen realmente notable. Aquí cuando el Hulk se descontrola y por instinto tiene que ir a proteger a su amada, que es Betty Ross, ya, y a pesar de todo el salvajismo que tiene, igual muestra algo de humanidad. Las escenas de acción también muy muy buenas, ya.
Quizás puede fallar un poco el CGI. Yo encuentro que no. Hay algunos que se quejan mucho del CGI. Yo encuentro que está muy bien. Para la época también recordemos que esta es una película de hace casi 10 años atrás. Así que también hay que tener en consideración eso. Ya que creo que es una película que ha sido muy maltratada, siendo que no lo debería ser. Ya para mí, muy muy buena película, la del increíble Hulk. Y sí se conecta poco, pero se conecta con el resto del universo cinematográfico de Marvel y también nos permite introducir a otro personaje, porque hasta el momento, en cuanto a cronologías de estreno se refiere, era el segundo personaje recién que se presentaba. Teníamos a Iron Man, bueno, War Machine, que está dentro del universo de Iron Man, ya, pero no se puede considerar como personaje nuevo propiamente tal, ya, y después teníamos a Hulk. Ya, de hecho, este Hulk es el de Edward Norton, porque hay algunos que lo confunden con el de Eric Bana, pero ese no es parte del universo cinematográfico de Marvel, sino que es una película aparte. Este Hulk sí es parte del universo cinematográfico de Marvel, como bien lo dijiste, no está bien conectado, pero esta película sí tiene mucha relevancia. Y además el actor Edward Norton iba a ser contratado para, obviamente, ser parte de los Vengadores, pero obviamente él mismo lo rechazó, porque él no le gustó mucho cómo fue que quedó Hulk. Y prefirieron llamar a otro actor y en ese entonces llamaron a Mark Ruffalo. Pero lo que sí hay que hacer mención de esta película, que es muy buena, es bastante entretenida, varios se quejan del CGI obviamente, pero de verdad es espectacular y a mí en lo personal me encantó mucho esta película de Hulk y obviamente la sigo viendo porque es muy buena. Sí, a mí yo también la encuentro muy muy buena la película. No sé por qué es tan vapuleada por los fanáticos, pero en realidad es una y además, muy buena película. Además hicieron una pequeña referencia al principio de esa película donde Bruce va a visitar la tumba de su padre, David. Claro. Y también hay muchas escenas que en esta película fueron borradas, porque por ejemplo, en la película de Los Vengadores, Mark Ruffalo, interpretando a Bruce Banner, dice que en algún momento se puso una pistola en la boca para suicidarse, pero finalmente se transformó en Hulk y él escupió la bala. Esa escena estaba dentro de la película del Increíble Hulk. Y también otra escena que estaba dentro de la película del Increíble Hulk y que no salió en el corte final fue cuando Hulk, huyendo obviamente, rompe unas capas de hielo, estaba en el norte, y ahí se encuentra con el avión Valhalla. ¿Cuál es este avión? El avión que estrella Steve Rogers, el Capitán América, en la película de Capitán América, el primer Vengador, y ahí Hulk encuentra el cuerpo congelado del Capitán América. Ya, pero esa escena tampoco salió al final, así que es una película que en un comienzo iba a tener muchas más referencias, pero al final tuvo mucho menos y por eso parece la película menos conectada de todas. Y ahora nos vamos con la siguiente película, que es Thor. Ya la primera película de Thor, que nos muestra los orígenes, o sea, no orígenes, pero sí como la primera gran aventura y cómo se acerca este personaje a lo que es Midgard, también conocido como la Tierra, y cómo ahí también aprende a ser digno, porque era alguien muy fanfarrón, alguien que se vanagloriaba de ser el mejor, pero aquí el padre Odin le muestra que no es el mejor y que por muy poderoso que sea, él tiene que seguir aprendiendo cosas. Si me preguntan a mí, es de las películas que más bajo nivel tiene en general del universo cinematográfico de Marvel. No quiere decir que sea mala, ya, pero no es una película que ha envejecido muy bien, ya. Yo creo que la saga de Thor en general es una de las sagas más bajas, y además es que aquí nos muestran una personalidad de Thor, después se evoluciona obviamente la personalidad luego de que se da cuenta de que tiene que seguir aprendiendo, pero aún así vemos un Thor que va cambiando en cada película, ¿ya? Aquí también tenemos al gran villano, que va a ser el villano por excelencia hasta la aparición de Thanos del universo cinematográfico de Marvel, que es Loki, y aquí ya se empieza a conectar todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel propiamente tal, porque esta película también nos muestra lo que es los 7 reinos, la batalla que nos muestran al comienzo de Odín con los gigantes de hielo. Como dato también para aquellos quienes no lo sabían, esa batalla que se desarrolló en Midgard, la Tierra, se desarrolló en la zona de Noruega, Tonsberg, si no me equivoco se llama bien. Y cuando Johannes Smith, Red Skull, en la película del Capitán América, el primer Vengador, encuentra el Tesseracto, era en la ciudad de Tonsberg, Noruega. O sea, de alguna u otra manera el Tesseracto estuvo involucrado en esa batalla y quedó ahí en la Tierra y lo guardaron. Y es ahí
Y es por eso también que Red Skull encuentra el Tesseracto dentro de la película de Capitán América, el primer Vengador. Como dije, quizás no es una película tan buena como nosotros quisiéramos de una película de Thor, pero sí es la película que mejor conecta y que ya va conectando todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Porque como dije, ahí nos presenta el primer gran villano, que es Loki. Ya nos muestra mucho más de la mitología del universo cinematográfico de Marvel y va conectando piezas que parecían piezas sueltas en las anteriores películas. Yo no sé qué te parece a ti la película de la película de Thor. La película de Thor, mira, yo la encuentro lo mismo, es como casi lo mismo que tiene el mismo efecto que tiene Capitana Marvel, que solamente es un puente. Esta vez fue para hacer la entrada para los Vengadores, para terminar ya la historia, el primer ciclo de la saga del infinito. A eso es lo que yo voy, por el tema de que no es tan buena. Obviamente nos presenta un gran villano que es Loki, y es un villano querido por todos, obviamente interpretado por un gran actor, obviamente Tom Hiddleston, sí. Y Chris Hemsworth obviamente cumplió con el papel de Thor, pero obviamente quedó con gusto a poco. Eso es lo que muchos fanáticos reclaman, y varios lo consideramos como que Thor fue la película puente para los Vengadores. Así es, y ya que estás hablando de los Vengadores, nos vamos con la película que los reunió a todos y que causó la primera gran sensación y la primera gran revolución dentro del universo cinematográfico de Marvel. Estamos hablando de la película de los Vengadores. Como dije, en Thor se fueron presentando todos estos aspectos que vienen a conectar de mejor manera. No solamente Loki, no solamente el Tesseracto, no solamente que hay un espacio más allá de lo que se está desarrollando, sino que también personajes como Phil Coulson, que es agente de S.H.I.E.L.D. y que viene a conectar de mejor manera todos estos personajes de alguna u otra forma. También nos presentan a Ojo de Halcón en esa película. Y todo eso por fin tiene un resultado, que es la película de los Vengadores. Loki logra regresar. Hasta ese momento no sabíamos cómo había logrado regresar y quién lo había hecho regresar. Y es ahí donde finalmente Nick Fury tiene que activar lo que es la iniciativa Vengador, reclutando a quien en una primera instancia a Tony Stark, posteriormente al Capitán América, y así suma y sigue, porque Loki había regresado y nadie sabía cómo lo había hecho, y estaba reuniendo todos los elementos para poder robar, que lo hace de hecho al inicio de la película, roba el Tesseracto para poder traer un enemigo mucho mayor. Es ahí donde obviamente todos los personajes que habían tenido su película individual se tienen que reunir para poder detener a este villano Loki y todos los planes que estaba haciendo. Obviamente también cuando se reúnen se descubren los planes de Loki, y a Loki le habían ofrecido la tierra para reinar a cambio de que él entregara el Tesseracto y obviamente el cetro de Loki que le prestaron, que también en ese momento no sabíamos que contenía una gema, y era la gema del alma. Por eso Loki podía controlar de alguna u otra manera a las personas y pudo controlar a Ojo de Halcón. Ya, en ese momento, insisto, no se sabía mucho de las gemas, ya, pero ahí ya teníamos la segunda gema, que era la gema de la mente, y a Loki se la pasaron para poder encontrar el Tesseracto, y después él devolvía estos elementos a quién, se preguntan ustedes, al gran villano de turno, y que va a ser la gran amenaza tanto en Infinity War, película que ya vimos, y en Avengers Endgame, película que se va a estrenar en menos de una semana. Estamos hablando de Thanos. Aquí por fin se presentaba el gran villano y el gran arquitecto de todos los eventos que estaban desencadenando estas pequeñas crisis, por decirlo de alguna manera. Los Vengadores en su primera reunión logran vencer a Loki y entregan el Tesseracto a Thor, mientras el cetro se pierde. Ojo, ese es un dato interesante que hay que tener en consideración. A pesar de que logran recuperar el Tesseracto y Thor se lo lleva, pierden el cetro de Loki. ¿Qué va a pasar? Más adelante lo vamos a explicar. La película de los Vengadores es la película más parecida a un cómic que se ha hecho hasta el momento, según mi parecer, dentro del universo cinematográfico de Marvel. Es llevar el cómic a la pantalla grande. Claro, se basó en 100% en lo que fue el cómic. O sea, la primera aparición de los Vengadores, obviamente, más o menos en el año 1960, cuando se estrenó, obviamente, pero obviamente con personajes diferentes. En este caso, Loki obviamente pierde ante los Vengadores, pero se pierde el cetro.
dónde fue que quedó, dónde fue que quedó esa gema. Puesto de que ya por lo menos ya en Los Vengadores ya hemos visto dos. La gema de la mente y la gema del espacio. Así es. Entonces la pregunta era ¿dónde quedaba? Obviamente cuando vieron la película nadie se preguntó eso y se asumía un poco que lo había obtenido S.H.I.E.L.D. Pero ya vamos a ver más adelante qué tan importante es esa organización en los eventos que se van a desarrollar. Pero luego de Avengers tenemos la película de Iron Man 3, el cierre de la trilogía de Iron Man y que se viene a alimentar mucho de los eventos que ocurrieron en Avengers. Ya los héroes ya son conocidos a nivel mundial y el gran representante para todos es nada más ni nada menos que Iron Man. Y Iron Man, bueno, todos recordarán cuando llevó la bomba atómica a este portal que había abierto Loki y la llevó a una nave. Ya causó muchos estragos en la mente de Tony Stark y eso le causó un trauma quiero decir, y eso causó también y afectó la personalidad de Tony Stark de aquí hasta los eventos que vamos a seguir viendo en Avengers Endgame, porque ahí Tony Stark también descubre la amenaza y descubre a Thanos, a pesar de que no lo dice propiamente tal, pero sí descubre que hay una amenaza mayor y por eso también se obsesiona con hacer tantas armaduras y de alguna manera proteger al mundo, encontrar cómo protegerlo. Ya, esa es un poco la obsesión y que como dije se va replicando un poco dentro de lo que es las siguientes películas. Aquí por fin se muestra a un villano que se había rumoreado mucho en las anteriores películas de Iron Man, que era el Mandarín, el líder de los 10 anillos. Lamentablemente la película falla en muchos aspectos. Si ustedes me preguntan, la primera media hora de la película de Iron Man funciona perfecto, porque no solamente se van poniendo los cimientos para el argumento de la película de Iron Man 3, sino que también se alimenta mucho y es una consecuencia directa de la película de los Avengers, y esto demuestra también toda la conexión que hay con las películas. Lamentablemente, cuando vamos descubriendo quién es el Mandarín y qué es la organización propiamente tal, ya va decepcionando la película, porque tenemos a un sujeto que se hace pasar por el Mandarín y finalmente el Mandarín es un ex agente o el creador de IMA. Ya esta es la inteligencia de mecánicas avanzadas. Que tampoco, que es una organización muy muy importante en los cómics, uno de los grandes enemigos de los Vengadores, pero que aquí no se le dio tanta importancia y que todos esos grupos, los 10 anillos, IMA y el personaje de El Mandarín fueron pero pisoteados de una manera horrible y que todos los fanáticos odiaron, y por eso también, a pesar de que Iron Man 3 es un éxito en cuanto a recaudación, ventas y todo lo que quiera hablarse de números se refiere, la crítica, específicamente los fanáticos, la despedazaron. A mí, como dije, la primera media hora o 45 minutos de la película funcionan excelente, pero después ya la película se pega un bajón horrible. De verdad, sí, eso no te lo discuto. Obviamente, sí, yo vi Iron Man 3, la primera media hora obviamente ya pero quedaba pero espectacular, pero de ahí se empezó a armar un despelote pero tremendo y al final fue creciendo como una bola de nieve. Como tú dijiste, IMA es uno de los más grandes enemigos de los Vengadores, además de Hydra, pero no se les dio tanta relevancia. Obviamente tenían que haberle dado la relevancia, así como Hydra fue en la película de Capitán América, el primer Vengador. O sea, como dice el buen chileno, la vendieron con IMA y bueno, fue un éxito en taquilla, pero en lo que es historia y en lo que respecta a críticas, fue la peor de la trilogía. Así es. Y bueno, y ahora pasamos con otro personaje, con Thor, un mundo oscuro. La segunda cinta de Thor, que también se alimenta bastante de los hechos ocurridos en la película de los Avengers. Y eso también me gusta mucho que esté conectada y que se vean algunas consecuencias. Aquí, bueno, se empieza a manifestar lo que es otra gema, ya la tercera gema dentro de las 6, ya que obviamente vamos a ver en Avengers Infinity War, que es la gema de la realidad. De alguna u otra manera se está manifestando esta gema y eso hace que un villano muy antiguo, ya que combatió no con Odín, sino que con Bor, el abuelo de Thor y padre de Odín, estamos hablando de Malekith. Ya
hay un evento que se llama la Convergencia, que es cuando se alinean los 9 reinos. Midgard, Asgard, Nidavellir, no es Nidavellir, es Svartalfheim y todos esos Heim que se llaman los reinos, que no me pues acuerdo todos Nidavellir los no tiene nombres. nada que ver. Pero de alguna manera todos se alinean y eso produce que la gema de la realidad se manifieste, y esto también despierta a un enemigo dormido que es Malekith. Ahí tiene todo esto, lo descubre tanto Jane Foster como el doctor Eric Selvin, ¿ya? Y se unen obviamente para ver y resolver qué es todo esto, y aquí es también donde tiene que aparecer Thor, que estaba poniendo orden en los 9 reinos, y en este caso tiene que poner orden para evitar la convergencia, la unión y la destrucción de los 9 reinos. Aquí también nuevamente aparece Loki, y yo creo que por lo menos la imagen de Loki es la más icónica que tenemos, y es donde ya se empieza ya a consolidar el personaje como uno recurrente, no solamente dentro de la mitología de Thor, sino que dentro de la mitología del universo cinematográfico de Marvel, siendo un actor también muy importante para los eventos que van a seguir a continuación, porque obviamente luego de derrotar a Malekith, supuestamente Odín desaparece y el puesto de Odín es tomado ni nada más ni nada menos que por Loki, que por fin logra lo que tanto deseaba, que es tener un trono y ser rey, en este caso de Asgard. Y ahí la gema, en una escena post crédito, Volstagg, ahí lo pronuncio bien, y Lady Sif se la entregan ni nada más ni nada menos que al coleccionista, que hasta ese momento no sabíamos, pero él también estaba detrás de las gemas del infinito. Aquí también se muestran muchas cosas que son parte del universo cinematográfico de Marvel en general. Al igual que la primera, nos muestra muchos elementos y los conecta todos de alguna u otra manera. Pero también esta película no está al nivel que nos estaban presentando. Aquí como que se pegó un tropiezo, un doble tropiezo, primero con Iron Man 3 y después con un Thor, un mundo oscuro, ya el universo cinematográfico de Marvel, porque tampoco es una película que agrade mucho a los fanáticos. De hecho, la consideran la peor, junto con Iron Man 3, de todo el universo cinematográfico de Marvel. A mí me gustó, pero tampoco, tengo que ser honesto, también la encuentro una película regular. No a lo mejor, pero una película regular. Claro, obviamente también yo la encontré bastante fome igual, aunque igual tenía algunas partes interesantes, sobre todo la final, la escena postcrédito, cuando le van a entregar al conexionista la gema de la realidad, y después se vincula esa misma escena, obviamente ya más adelante, con los acontecimientos que ocurren en Infinity War. Exacto. Y después de esa película nos vamos con una de las grandes películas que, junto con Infinity War, no cuento Avengers Endgame porque todavía no la hemos visto, pero junto con Avengers Infinity War, para mí la mejor película del universo cinematográfico de Marvel, que es Capitán América y el Soldado del Invierno. Una verdadera joya de película, ya una película de espías, de conspiraciones, una película política, dramática, de policías, todo lo que quieras. Una gran cinta. Aquí seguimos con los ya acontecimientos y consecuencias de lo que es la primera película de Los Vengadores. Aquí Nick Fury tiene que agrandar de alguna u otra medida lo que es S.H.I.E.L.D. y crea nuevos Helicarriers para anticiparse a amenazas. Capitán América no está de acuerdo con eso, pero sin saberlo, Nick Fury también le estaba comentando que S.H.I.E.L.D. ha sido infiltrado ni nada más ni nada menos que por Hydra, esta organización que fue creada por Red Skull en la primera película de El Capitán América, y que todos habíamos creído que había sido desarticulada en la misma película del Capitán América, el primer Vengador, pero sin querer y sin que nadie se diera cuenta había alargado sus tentáculos dentro de S.H.I.E.L.D. y no solamente se había infiltrado, sino que lo había controlado de una manera tan grande que todos los acontecimientos que estaban pasando en el mundo eran consecuencia de los actos que había planificado Hydra. Claro. Realmente muy bueno en ese sentido el argumento que lo hacen y cómo lo conectan con todo, muy bueno. Y es interesante también cómo tantos efectos especiales extraterrestres que habían salido de alguna manera a las anteriores películas, ya uno se iba a preguntar cómo iba a reaccionar Capitán América ante todo esto, si ya había combatido extraterrestres, cómo lo van a hacer, y lo ponen en una película de espionaje, conspiraciones,
realmente increíble. No necesitó de extraterrestres, no necesitó de gemas del infinito, no necesitó de un dios, no necesitó de Iron Man para posicionarse como una gran cinta. Claro, fue una gran cinta El Soldado del Invierno, Capitán América. De hecho, esta es considerado una de las mejores hasta el momento de lo que ha sido de las películas de tanto de Capitán América como las de Marvel. Esta fue el pequeño remonte que tuvo, además de los dos fracasos que fueron Thor, el Mundo Oscuro y Iron Man 3. En esta película podemos ver obviamente la llegada de Bucky y obviamente cómo se fue uniendo al Capitán América y el desplome de Hydra. Claro, como tú dices, nos presentó a, en este caso, Bucky Barnes, conocido como el Soldado del Invierno, y también nos presentó a Sam Wilson, conocido como Falcon, dos personajes también que van a ser muy importantes dentro de la mitología del Capitán América. Natasha Romanoff, que ya la habíamos conocido antes en Iron Man 2, también está presente. Y bueno, no solamente la Eso sí hay que mencionar que Natasha Romanoff es contratada por parte de S.H.I.E.L.D. y por eso acompaña a Nick Fury en todo lo que obviamente concierne a S.H.I.E.L.D. y obviamente empieza a seguir más al Capitán América, puesto de que ve una estampa en Steve, que como lo mismo que vio en Carol hace ya más o menos unos 20 años atrás. Bueno, y esto no es solamente como un dato que se nos había olvidado mencionar. Esto no solamente cómo se descubre Hydra dentro de S.H.I.E.L.D., sino que también es la caída de S.H.I.E.L.D., esta organización que era de seguridad mundial, y cómo cae finalmente. ¡Ah! Nos quedan 10 minutos. No puede ser. Nos queda muy poco. No puede ser. Y vamos en la mitad recién. Y vamos en la mitad. Y vamos en la mitad. Vamos a hacer una pequeña pincelada de qué películas tienen que ver, obviamente. Ya partimos con Capitán América, el primer Vengador. Le sigue Capitana Marvel. Después Iron Man, Hulk, Thor. Y después viene Los Vengadores. Después viene Iron Man 3. Iron Man 3, Thor Mundo Oscuro. Capitán América, que estamos viendo ahora. Y la que vamos a ver a continuación, ¿cuál es? Guardianes de la Galaxia. Aquí ya nos dedicamos, o el universo cinematográfico de Marvel salta de lo que es toda la Tierra al espacio y nos presentan más del universo cósmico, por decirlo de alguna manera, del universo cinematográfico de Marvel. Aquí nos presentan a los Guardianes de la Galaxia, y no solamente eso, sino que nos presentan una nueva gema, que es la gema del poder, ya que todos estaban detrás de esta gema. También Ronan, el acusador, que él se la quería entregar ni nada más ni nada menos que a Thanos, porque también se descubre que Gamora es hija de Thanos, también aparece Nebula también como hija de Thanos, y aquí ya se empieza a involucrar de mayor medida dentro del universo cinematográfico de Marvel Thanos. E inmediatamente después de esta película también tenemos que ver Guardianes de la Galaxia Volumen 2. ¿Cómo se preguntarán ustedes? Siendo que se estrenó mucho después. Bueno, pues los acontecimientos de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 cronológicamente y de manera oficial están y ocurren 6 meses después de la primera película, o sea, muy poquito. Ya los Guardianes de la Galaxia ya son famosos porque rescataron a Sandar de las amenazas de Ronan y todo lo que tenía que ver con la gema del poder. Y aquí también en esta película conocemos más del origen de Peter Quill. Después de eso nos pasamos a Avengers Age of Ultron, o la era de Ultron. Aquí aparece un nuevo villano, Tony Stark, para crear una fuerza que proteja a la Tierra sin querer, crea a uno de los villanos más temidos de los Vengadores, que es Ultron. Ultron aquí también crea a un personaje que es Vision, y tenemos también la aparición de la Bruja Escarlata y Quicksilver. Aquí ya tenemos o el desarme total de Hydra. Que, ojo, esta película, unos se preguntarán, pero ¿cómo si Hydra en Capitán América era una organización tan grande y aquí se ve tan pequeña? Porque, ojo, para ver cómo se va desmoronando Hydra tienen que ver la serie Agentes de S.H.I.E.L.D., la segunda temporada, porque ahí también se explica cómo Nick Fury obtiene el Helicarrier, porque es Phil Coulson quien se lo pasa, y eso lo hace la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. en la segunda temporada. Ojo, así que esta película tiene una previa, ya para que la tengan en consideración. La siguiente película, y nos vamos rápidamente porque nos queda muy poquito, es Ant-Man. Para mí una sorpresa total, a mí me encantó esta película. Scott Lang se presenta ya como este personaje que quiere redimirse de todo lo que hizo, y ¿quién lo hace? ¿Quién lo ayuda en eso? Hank Pym.
Lo bueno y lo que me agrada de esta película es que, a diferencia de las otras, sí nos muestra un poco del pasado y cosas que no habíamos visto del universo cinematográfico de Marvel. Por ejemplo, el propio Hank Pym, cómo él estuvo involucrado en S.H.I.E.L.D. y fue parte de la creación de esta organización, y cómo tiene conflictos ni nada menos que con Howard Stark, el padre de Tony Stark, y cómo vemos la rivalidad entre estas dos familias. Hank Pym fue un soldado de S.H.I.E.L.D. que junto con su esposa Janet Van Dyne desarticularon varias cosas dentro de la Guerra Fría. Ya es muy interesante eso, y a mí me gustó mucho porque, como dije, vimos cosas del pasado del universo cinematográfico de Marvel que no conocíamos. Pero bueno, lo interesante también es que vemos cómo Scott Lang descubre muchas cosas del reino cuántico y cómo escapar de él también, y que le da pie a la siguiente película de Ant-Man. Pero antes de pasar a la siguiente película de Ant-Man, tenemos Capitán América Civil War, una de las películas que seguramente más ha influenciado para los eventos de Avengers Infinity War. ¿Por qué? Porque en esta película el grupo se divide. Tenemos la aparición también de Pantera Negra y de Spider-Man. Y todo esto, ¿por qué se divide el grupo? Por el Soldado del Invierno, personaje que vimos en la película que lleva su nombre, Capitán América y el Soldado del Invierno. De alguna u otra manera, Capitán América quiere protegerlo porque todos lo culpan de eventos que habían ocurrido, pero lamentablemente también el Capitán América guarda uno de los más grandes secretos para Tony Stark, que es que el Soldado del Invierno fue el asesino de los padres de Tony Stark. Ya, y todo esto se produjo porque por un plan maestro de el Barón Zemo, que él hizo todo esto para dividir a los Vengadores, y a pesar de que logran rescatar al Soldado del Invierno, el Barón Zemo logra su cometido y logra dividir a los Vengadores. Después nos vamos a Pantera Negra. En la película del Capitán América Civil War nos presentaron a este personaje que obviamente se une a Tony Stark para detener al Capitán América y al Soldado del Invierno porque los culpaba del asesinato de sus padres. Y obviamente aquí ya tenemos más de la mitología de este personaje, que es muy rica, ya la mitología, porque nos presenta una ciudad completamente nueva que es Wakanda y una cultura completamente nueva. Aquí Pantera Negra y su nación Wakanda está muy cerrado y quieren mantener el cierre, no quieren involucrarse con el resto del mundo, pero aparece Killmonger, el villano Killmonger, bien digo, de repente se me enreda un poco el inglés, suele pasar, y les dice que no, Wakanda no puede cerrarse, Wakanda es una nación demasiado poderosa. Y bueno, las intenciones de Killmonger era dominar el resto del mundo, pero ahí esto les sirve para T'Challa, Black Panther, darse cuenta de que no pueden estar cerrados y que ellos no tienen que dominar el mundo, sino que tienen que ayudarlo y ayudarlo a crecer. Un buen mensaje que nos entrega la película de Pantera Negra. Después de eso nos vamos con otro personaje nuevo, que es Spider-Man. Aquí no nos presentan el origen de Spider-Man, sino que nos presentan cómo Spider-Man tiene que adaptarse a un mundo de Vengadores, donde todo este mundo está lleno de héroes, y él de alguna otra manera quiere ser como esos grandes héroes, pero tiene que pasar duras pruebas para poder llegar a hacerlo, y un duro aprendizaje. No nos muestran mucho del universo cósmico, obviamente, y todo lo que tiene que ver con el conflicto que se viene, pero sí nos presenta a este gran personaje y cómo tiene que adaptarse de alguna u otra medida a un universo que está lleno de héroes, y cómo él tiene que aprender por las malas a ser un gran héroe. También esta película ha sido muy criticada, pero en lo personal a mí me gustó bastante. Y unos dicen, pero ¿cómo? Es un Spider-Man muy tonto, es un niño. Bueno, lean el universo Ultimate. Ya ahí ese Spider-Man es prácticamente un niño. Y si nos vamos al origen del personaje, al origen histórico del universo 616, en los cómics también partió como un niño que era muy, por decirlo de alguna manera, torpe, y que por acciones y que por acontecimientos duros que le pasan en su vida tiene que aprender a ser un héroe. Así que ese concepto está muy bien retratado en la película. Y después nos vamos con Doctor Strange, donde aquí en esta película, que es una de las películas que más me encanta del universo cinematográfico de Marvel, nos presentan el origen del Hechicero Supremo y también nos presentan una nueva gema del infinito, que es la gema del tiempo, el Ojo
hijo de Agamotto. Y aquí también nos damos cuenta que de alguna u otra medida el universo, o por lo menos los hechiceros, sabían de las existencias de la gema del tiempo, y no solamente eso, sino que sabían de las existencias de grandes amenazas. En esos momentos no conocían a Thanos, pero sí conocían a Dormammu, que era un ser que consumía universos, y es ahí donde Dormammu ocupa a Kyle Sirius para poder consumir el mundo, nuestro universo, y es ahí donde Doctor Strange tiene que aparecer junto con sus aliados para poder vencer a este ser del que consume universos, para poder derrotarlo. Muy buena película, para mí una de las mejores y más entretenidas que hay del universo cinematográfico de Marvel. Rápidamente nos vamos con Thor Ragnarok. Y que me atoro. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Seguimos con Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, que nos muestra ya finalmente Thor como uno de los protectores de los 7 reinos ya establecidos, pero las amenazas que surgen porque él se fue a investigar por qué estaban apareciendo tantas gemas del infinito. Él también tenía conocimiento de eso. Y cuando regresa a Asgard se da cuenta que Loki ha tomado su lugar, y es ahí donde también se dan cuenta que Odín se ha debilitado y permite el escape de Hela, que nos damos cuenta que Hela es la verdadera primogénita de Odín y es la verdadera heredera al trono, pero era tan mala, tan mala, que Odín tiene que encerrarla, y es ahí donde Thor tiene que hacer un viaje para reunir a nuevos aliados, entre ellos Hulk, que había desaparecido en la película de Avengers, la era de Ultron, y tienen que derrotar a esta villana. Y esta película también está muy conectada con Avengers Infinity War, porque todos recordarán el inicio de la Avengers Infinity War. Bueno, ese inicio viene desde la escena post créditos de Thor Ragnarok. ¿Quieres descubrirla? Anda a verla, te la recomiendo, ¿ya? Y después nos vamos con la segunda película de Ant-Man, que se tituló Ant-Man y la avispa. Ya, esta película se alimenta mucho de las consecuencias, o se alimenta mucho de Capitán América Civil War, porque es una consecuencia precisamente de esa película. Scott Lang, al escoger ayudar al Capitán América, hace que Hank Pym lo vea con malos ojos y lo prácticamente expulse de su lado, porque lo traicionó, se llevó un traje sin permiso, y es ahí donde Hank Pym tiene que huir porque lo están buscando por toda la tecnología que tiene, y es ahí donde Hope Van Dyne se transforma en la avispa. Y todo ello, tanto Hope Van Dyne como Hank Pym están trabajando para poder traer a Jared Van Dyne. Y eso también es algo que le recrimina a Hank Pym a Scott Lang, que los dejó botados en plena investigación. Pero toda esta investigación se ve amenazada con una nueva amenaza, que es la villana Ghost, que también fue afectada por todo lo que es el reino cuántico y también está buscando una cura para su enfermedad. Muy buena película, muy entretenida. Y nos vamos con la última, que es Avengers Infinity War. Hay mucho que decir acerca de la película. Sí, hay demasiado que decir, pero lamentablemente estamos con el tiempo en contra, pero yo sé que ustedes vieron la película, así que pueden también descubrir todos los secretos que hay en ella. ¿Tengo tiempo para hacer algunas recomendaciones? Que sea muy breve, porque solamente nos quedan 2 minutos. Bueno, si ustedes quieren descubrir más de los Vengadores en los cómics, les recomiendo, por ejemplo, esta, Los Ultimate, ya titulada esta historia, Los Superhumanos. Muchas de las historias que ocurren en el universo cinematográfico de Marvel, y esto lo dijimos junto con nuestro invitado Jan Piña, que tuvimos hace unos semanas atrás, están basados en el universo 616, pero los personajes están basados en esto. Muchas de las personalidades de los personajes que aparecen en Avengers o en el universo cinematográfico de Marvel están basados en el universo Ultimate. Y cómo descubrir más del universo Ultimate en esta historia. Muy buena. Y aquí se van a familiarizar mucho porque Nick Fury es negro, tiene la misma imagen que Samuel L. Jackson también, y hay muchas cosas interesantes, 100% recomendada. Si ustedes buscan grandes sagas, ya les recomiendo esta saga que es muy actual y que ha sido muy popular, que es Avengers vs. X-Men. Los dos grupos más importantes de la actualidad dentro de Marvel se enfrentan por la Fuerza Fénix. Cíclope ve la Fuerza Fénix como una fuerza que va a resucitar a la raza mutante, mientras que el resto de los seres, los Vengadores, los ve como una amenaza que puede destruir al mundo. Si quieren una historia ya regular de los Vengadores, les recomiendo la etapa de Jonathan Hickman, realmente increíble y que da pie a las Secret Wars. Si ustedes quieren ver algo más de origen
de los Vengadores. Y no irse tan atrás en el tiempo, les recomiendo Los Nuevos Vengadores. Aquí, después de la división que tuvieron tras la historia de Avengers separados o desmantelados, ya se vuelven a reunir porque hay una amenaza que un héroe no puede evitar. Así que el Capitán América tiene que reunir a un nuevo grupo de los Vengadores que incluye nada más y nada menos que a Spider-Man y a Wolverine. La saga más grande de Marvel, a mi parecer, y una de las mejores, Civil War. Ya no hay nada más que decir acerca de esta historia, una verdadera obra maestra que tienen que leer. Si quieren algo más de Marvel, les recomiendo también Marvel Legacy, que regresa todo lo clásico de la editorial luego de muchos cambios que había tenido. Y obviamente la Biblia para entender todo lo que es la saga del infinito. Aquí lo saco con ustedes. El guantelete del infinito. Esto lo tienen que leer sí o sí si se consideran verdaderos fanáticos del universo cinematográfico de Marvel y toda la saga del infinito que les hemos estado comentando. Hay grandes dibujos de George Pérez y el guión de Jim Starlin. Ya realmente una historia que no puede faltar en tu biblioteca si realmente eres fanático de Marvel y todo su universo cinematográfico. Obviamente. Y bueno, eso sería por el día de hoy. Así que ya tienen más o menos 5 días a partir de hoy para ver 21 películas. Para ver 21 películas. Son aproximadamente 60 horas. Así que partieron con Capitán América, el primer Vengador. De hecho, yo la voy a empezar a ver desde ya de nuevo para interiorizarme y quedar así ya bien listo y bien al día. De hecho, lo voy a ver con mi polola. Lo vamos a ver juntos. Para después obviamente ir al cine e ir a ver esta gran película que hasta el momento es la película más esperada del 2019, que es Endgame. Así es. Bueno amigos, sin nada más que decir, solamente recuerden, si ven este programa, compartirlo con sus amigos, suscribirse a mi canal de Todo Un Poco en Cómics y seguir también todas las redes sociales de Radio Pagua que están ahí abajo. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo aquí en Radio Pagua de Todo Un Poco en Cómics.